Aquí estamos, nuevo bloque, todavía es temprano, se va sumando gente a nuestra mesa. Está con nosotros Bernarda Llorente. Hola Bernarda, ¿cómo te va? Muy bienvenida. También está con nosotros Claudio Villarroel. ¿Cómo les va? Bien, los dos son bien. productores de televisión, han trabajado mucho en televisión, tienen ahora inclusive un canal de televisión. Sí. Trabajaron en Telefe muchísimos años y entre otras cosas allí produjeron muchos temas que tenían que ver con derechos humanos, desde la perspectiva de la ficción. Recuerdo ahora, sí, Abuelo de Pájaro, Televisión por la Identidad, pero también ha habido otras cosas en ese mismo registro, ¿no? Sí, fueron años hermosos. Hicimos Montecristo, que pusimos por primera vez la protagonista era una hija de desaparecidos, que era Paula Crun, y sobre la base de la historia de Montecristo. Y trabajamos mucho con abuelas, con Estela. Después hicimos Televisión por la Identidad, que fue un proyecto que desarrolló Bernarda, que fue una de las cosas más emocionantes que nos pasaron en la vida, como te diría, como ciudadanos primero, productores después, que fue a hacer 3 peliculitas, que hicimos el caso de Juan Cabandier, de Tatiana, y después hicimos porque era tan fuerte todo, íbamos a hacer 13 capítulos, al final teníamos que hacer 3 peliculitas, porque fue muy, muy movilizante, y la verdad colaboramos con un granito de arena desde los medios a que aparezcan, porque había nietos que se veían ahí. Algunos aparecieron. ¿Fue lo primero que se hizo en televisión abierta, sí? Desde ese lugar sí, ¿no? Desde la ficción. Así como ficción, etcétera. Sí, y tuvieron que pasar 30 años para que eso ocurriera, ¿no? Sí. Un poco, los medios siempre van un poco por atrás de la realidad. Cuando yo escucho hablar de que los medios forman la realidad, ¿no? Siempre pienso en lo contrario. Tienen que haber muchos avances a nivel social para que los medios reflejen esto. Porque mucho antes de que nosotros pudiéramos poner la ficción, determinados temas en la ficción, la sociedad argentina ya venía de un largo proceso de jugarse por los derechos humanos, de rebelarse incluso frente a los indultos. Y me parece que como medios siempre vamos atrás. ¿Y cómo fue eso de poder ponerlo en un canal de aire como Telefe, que era el canal de la familia, ¿no? También como un quiebre en la programación, ¿no? En ese momento, creo. Bueno, yo creo, nosotros veníamos de un proceso cuando Claudio asumió la dirección artística de Telefe y me invitó a sumarme. Veníamos de un proceso de que la realidad argentina había cambiado. Telefe tenía como impronta, era un canal muy ligado al entretenimiento y te diría que como espíritu a la década de los 90, ¿no? Al espíritu mucho más menemista. Cuando nosotros empezamos en Telefe venía la crisis y por lo tanto la realidad había cambiado y la sociedad argentina había cambiado. Y ahí tuvimos como la posibilidad frente a la crisis de empezar a cambiar la programación y de nivelar la programación de acuerdo a los procesos sociales que se estaban dando en ese momento. ¿Por qué? Porque la realidad argentina estaba como más dispuesta a mirarse a sí misma y a poder explicarse qué había pasado con ese país que de repente se había desmoronado, que fue la crisis del 2001. Claudio, ¿qué sintieron hoy a la mañana? A los dos les hago la pregunta. ¿Qué sintieron a la mañana? Que yo entiendo que a todos nos conmovimos un poco en principio. Era como una cosa de impacto, sabiendo que era algo que iba a ocurrir en cualquier momento, porque Videla ya estaba grande, se había negado a declarar en la última cita, digamos, y uno sospechaba de alguna manera que estaba un cerca, final cerca, digamos, pero de todos modos yo encontré hoy, y es bien epidérmico lo que digo, encontré como una cosa de sorpresa y una especie de reconectarse con algo muy importante que le pasa a la Argentina o que le ha pasado a la Argentina en estos casi 40 años, ¿no? Yo tuve la oportunidad, la sensación es rarísima, recién lo hablábamos con Manuel, la sensación rarísima porque es como se te viene toda la historia. Yo cuando fue el golpe tenía 8 años, mi viejo era periodista, era una casa que se hablaba mucho de política y la verdad que uno no te puedes poner feliz por la muerte de nadie, ¿no? Pero era una sensación extraña. Hoy cuando intentamos hacer el programa, cuando nos enteramos de esto, obviamente como les debe haber pasado a ustedes, cambió la agenda y estamos todos con esto. Me di la posibilidad de poder preguntarle a Bernarda pocas cosas que la gente sabe de Bernarda. Hicimos una entrevista y a mí me disparó este hecho de esta persona que me cuesta nombrarlo, ¿no? Este individuo. Me disparó de entrevistarla a ella, porque ella fue una militante por los derechos humanos y
y sufrió simulacros de fusilamiento, 3 bombas en su casa y nunca lo había dicho y le pedí permiso a ella antes de salir al aire para preguntárselo y me autorizó y me encantó la respuesta de la gente y yo lo viví como un hecho de que pude de alguna manera sacar afuera algo que tenía Bernarda y que lo tenía en su vida privada y que ella me haya permitido contar eso. Eso, trato de sacar cosas positivas de lo que viene, ¿no? Pero vino como una película muy extraña, rara, no la puedo definir, no la puedo definir. ¿Vos encontraste definición, Bernardo? Yo vengo de una madre militante que fue muy perseguida y por lo tanto en Argentina la persecución también fue familiar y también sobre gente muy chiquita, lo hemos visto con los nietos apropiados y demás. Pero cuando me enteré de la noticia hoy que de repente cambiaron los portales porque estaba viendo la información porque íbamos a empezar el programa, lo primero que se me vino a la cabeza es si la sociedad argentina, si el mundo y si la sociedad argentina íbamos a vivir en un mundo más seguro con la muerte de Videla. Y la primera respuesta fue que no, la muerte de Videla como tal es mucho más intrascendente. Creo que los argentinos empezamos a vivir en una sociedad mucho más segura en el momento que esta sociedad fue capaz de implementar la justicia. No es en vano que Videla haya muerto en una cárcel, pero sobre todo que pasó por un proceso, que fue indultado, que pensamos que Videla iba a estar libre y que después hubo una segunda oportunidad a partir de los delitos de lesa humanidad y Videla terminó muriendo en una cárcel y en una cárcel común. Creo que ahí cambió, ese fue el punto de ruptura de nuestra sociedad. Vamos a ver uno de los momentos históricos que tiene que ver obviamente con la vida de Videla, que es sin duda una de las condenas que le fue leída. Está llegando en este momento un montón de gente, lo estoy viendo a Chiquito Petragala, que hace Horacio. Ahora vamos a poder organizarnos bien, pero si tenemos ese informe sobre el momento en el cual se lee una condena a Videla, nos vamos a organizar un poco. ¿Cómo andás? Estoy viendo también a Nora Cortinas. Hay un montón de gente que se está acercando. Nora, ¿cómo andás? Te vi con la boca abierta en una revista el otro día. Sí. La sorpresa. A los gritos. Vamos a ver si podemos, lo tienen ahí, Ricky, no tienen, sí, tienen entonces el momento de la condena, lo vemos. Más condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, comprensiva de la aplicada en el punto dispositivo anterior y de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua dictadas el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad en la causa número 13/84, debiendo observarse en relación a las costas el criterio fijado en cada uno de los procesos. Impresionante la imagen. ¿no? Que va para que le pongan las esposas, ¿no? Videla esposado, esa es una imagen, un símbolo, ¿no? Que hay que recordarlo también. Videla muerto en un penal también, es un símbolo. Sí, y cárcel común, como decíamos, creo que hay que señalar, y lo que decía Bernarda también, el proceso histórico en el cual Argentina logró meter preso a Videla con una condena además, ¿no? Porque eso también, el proceso que significó que el robo de bebés no prescribiera como delito. O sea, es una historia que lleva hasta este momento, que hoy, bueno, uno dice una muerte no se celebra, pero tal vez hay alivio, ¿no? Parece muy bien. Los dejo un ratito, si me permite, me voy a saludar a Nora porque la tuvimos que sentar en aquel lugar para... Después nos vamos a acomodar bien acá. ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Quiero saber tu impresión o tu primera impresión respecto de un día como hoy y de lo que sentiste hoy a la mañana. Bueno, yo estaba escuchando Radio del Plata y dieron la noticia y no sentí una alegría de festejo para nada, porque la muerte considero que no hay que festejarla. Este genocida tendría que haber estado preso de hace más de 30 años.
Entonces tuvimos variables que lo condenaron, que le daban el indulto, que nosotros, las madres, en tantos años de calle y de caminata y de exigencias de esta justicia que tardó tanto en llegar, bueno, en algún momento perdíamos la esperanza de que lo viéramos detrás de las rejas. Pero bueno, la lucha siguió y ahora se murió en la cárcel, en una cárcel común, y aunque la justicia llegó tarde, yo considero que, bueno, es justicia. No está más, este genocida no va a ser de los que vuelva a repetir el horror que vivimos. ¿Cómo sentiste la respuesta de, por lo menos la gente que vos tenés cerca, la gente que conocés, el tipo que vende pan, qué sé yo, digamos, la cosa? No llegué a último momento que fui a hacer unas compras, se murió Videla, sí. Nada más, no había expresiones, vivo en un barrio tranquilo y no había ninguna expresión, ahora se murió, se murió Videla, punto, ¿no? Y después no tenía tiempo de llamar a las madres. En un momento llamé a Marta Vázquez, que es nuestra presidenta, para ver si íbamos a hacer un comunicado, porque eran muchas radios y yo decía, bueno, acá tenemos que dar una respuesta como línea fundadora. No estaba Marta, después llamé a Mirta también, Mirta Baravalle, y bueno, mirá, sí, estoy viendo la televisión, estoy escuchando, después hablamos. Todo era así, seguir escuchando, ¿no? Y pensar en ese momento me vino a la memoria cuántas muertes, cuántas torturas, cuánto robo de bebés, y toda la historia vivida todos estos años, ¿no? Y todavía todo lo que falta. Entonces sentí que había mucho para hacer y que el no haber bajado los brazos es la respuesta de que estaba en la cárcel y de que llegó ese momento. La justicia lenta, pero llegó. Y digo, bueno, faltan tantos. Me llamaban y me preguntaban qué pasa, cómo siguen los juicios donde él todavía estaba imputado. Crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que no son perdonados. Bueno, ¿qué iba a pasar? Yo digo, bueno, creo que en los juicios donde él estaba incluido hay otros militares que estaban con él. Y todavía faltan muchos para condenar. Pensé que la Argentina tiene que dar una imagen del país sin impunidad. Y pensé otra cosa también, porque ustedes saben que he presentado un habeas corpus hace poco por mi hijo, después de haber presentado centenares, ¿no? Que se tienen que abrir a la brevedad los archivos, porque él el archivo no se lo llevó en el cajón. En algún lado están. En algún lado están. Entonces, que tenemos que activar el reclamo para que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos, que los jueces abran las gavetas y digan a quién entregaron en falsa adopción a los bebés apropiados. No puede haber casi 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Tenemos que saberlo. Este es un país que da muestras de que acá la lucha popular y haber sido escuchadas por el último gobierno dio la muestra de que se puede buscar la justicia y se puede buscar la verdad. Gracias, Nora. Vamos a seguir conversando, quédate un ratito más. Yo me voy a... Porque yo creí que me habías despachado. No, ¿cómo te voy a despachar? No, lo que pasa es que esta es una historia de abuelas, de madres, de nietos, de productores de televisión, de gente que uno va conociendo. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Bienvenido. Bienvenido, viejo. Bueno, imagino yo que algo para decir, algo debe haber despertado el día de hoy en ustedes, ¿no? Sí, particularmente me avisó estaba en casa con Tania, sí, para el jardín, y me avisó mi mujer, ¿no? Pero el sentimiento fue, bueno, se fue un genocida más, ¿no? Tal vez no fue un genocida más, fue el genocida, pero el que se haya ido con ese título, no porque se lo pongamos nosotros, sino porque la justicia marcó que
que fue un genocida y que sus hechos fueron parte de ese genocidio, creo que es un avance que eso nos pone contentos. No nos pone contento la muerte, pero sí nos pone contento de que estuvo condenado, de que hoy en el mundo sale la noticia como el genocida Rafael Videla murió, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo la justicia tarde, pero cuánto le debemos a los organismos de derechos humanos, a nuestras incansables madres, abuelas, y a los familiares y a Néstor, y que digamos, siempre digo que a partir de su llegada en el 2003 encontró en los organismos un lugar de columna vertebral para esta nueva democracia, que eran los únicos que tenían un único discurso, que nunca lo habían cambiado, que seguían siendo un lugar de... Es una coherencia, ¿no? Una coherencia a través de los años que necesitó aferrarse ahí, y lo que avanzó después en términos de las políticas de memoria era por una convicción propia y porque él era parte de esa generación que fue asesinada. Pero creo que lo que es para celebrar, no la muerte, sí que la justicia dijo que era un genocidio y estaba cumpliendo condena, ¿no? Eso me parece que nos habilita a festejar un poco. No la muerte, como dijeron. No, por supuesto. Y fue una de las cosas muy importantes. Yo creo que también lo dijo Fresneda con mucha claridad de entrada, el secretario de Derechos Humanos, que dijo, nada, no se puede festejar una muerte, lo que se puede festejar es la justicia. Y eso sí es algo que ha pasado en esta historia con Videla. Emilio Goya, ¿cómo andas? Vos sos hermano de un nieto restituido. Sí, sí. Contanos mínimamente tu historia antes, porque así nos ponemos... Tenés un minuto. Un minuto. Yo creo que ustedes ya tienen ejercicio en eso, porque les pasa habitualmente. Así que en un minuto tu historia. Mi papá se fue con la opción en el 75. Afuera hizo compañera nueva. Regresó al país en el 80, contraofensiva. Fue secuestrado en frontera. O sea, en realidad fue detenido en frontera y fue secuestrado ahí junto a su compañera y a mi hermano, que tenía en ese entonces 1 año. Desde muy chiquito siempre supimos la historia, siempre tratamos de investigar. A partir del 2001 los empezamos a hacer de manera personal, acompañando a las abuelas en ese camino. Y en el 2004 tuvimos la suerte de tener todo el acompañamiento de Néstor. La verdad que en lo personal a mí me sirvió mucho. Además de ayudarme institucionalmente, lo que significó desde lo moral, desde no desde solo el un oxígeno. acompañamiento material, digamos, un acompañamiento afectivo, digamos, político, etc. Tal cual, político y ¿Cuánto tiempo afectivo. buscaron a tu hermano? Y más de 8 años. A ver, siempre buscamos a mi hermano, siempre supimos de su existencia, lo hacían las abuelas. Sabían Sabíamos, que estaba vivo. se buscaba como todos, pero desde el año 2001 empecé una búsqueda personal, empecé a viajar. Viajé a México, que fue el primer lugar del exilio de mi papá. Viajé 2 veces. En el primer viaje lo hice en el 2001. Después viajé a España, que fue donde nació mi hermano. En ese primer viaje pude dar certeza de que fue así. No sabía yo hasta ahí a dónde había nacido. Y en el 2004, con la ayuda de Néstor, viajo por segunda vez a México, ya encontrando a la familia materna y recaudando muchísimos datos. Y bueno, y en el 2008 se dio la alegría del encuentro. ¿Cómo fue ese momento? La verdad que hay mucha satisfacción, mucha emoción, perder mucho peso. Y nada, y muy emocionante. ¿Y él sabía que lo buscaban? No, él no sabía. Él no sabía que lo buscábamos. No sabíamos que lo buscábamos. Él vivía con su apropiador. Él vivía una mentira, un engaño. Fue anotado con 1 año menos, con un nombre falso. ¿Era militar Sí. Sí. Es militar. ¿Y está siendo juzgado? ¿Cómo es la situación? Ya fue juzgado en el año 2011, fue condenado. La justicia lo dejó en libertad domiciliaria, luego la injusticia por ahí, pero fue juzgado, fue condenado, fue restituida la identidad de mi hermano. ¿Y tienen buen vínculo? ¿Han logrado buen vínculo? Va y viene, tuvimos un difícil, muy buen ¿no? primer vínculo y ahora está un poquito alejado. Pero bueno, cuestiones del tiempo, cuestiones de los procesos que cada uno de los hijos, de los nietos realizan. Así que
alegría de ya haber recuperado la identidad de él, de haberlo podido conocer. Tuvimos mucho contacto con la familia, la verdad que fue muy gratificante llegar y muy emocionante. Les quiero pasar las vías de comunicación para la gente que nos está mirando y sintiendo de alguna manera este programa tan particular que estamos haciendo en el día de hoy. Todavía es temprano, @tvpublica.com.ar es el mail para que ustedes puedan escribirnos. Nos pueden también seguir vía Facebook en el facebook.com/todavía es temprano, y si no también vía Twitter, que es como ya, al toque, digamos. El Twitter es @todavía temprano, se le suprime el es, y allí pueden seguir entonces lo que va ocurriendo en este programa, que insisto es muy particular y también tiene esta característica siempre de la conmoción que se muestra en Argentina alrededor de una historia que ha arrastrado mucha injusticia y que de pronto ha encontrado lugares de justicia, y eso es muy importante para todos nosotros. Estimados, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Horacio, muchísimas gracias también Emilio por haberse venido hasta acá. Ellos son, digo, en persona acá, escucharlos es como muy conmovedor porque uno refiere las atrocidades que se hicieron durante la última dictadura militar y el robo de bebés como lo más atroz que uno puede pensar. Y ellos son, de alguna forma, lo cuentan acá, es como muy conmovedor sentirlo acá al lado, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, otra vez, enormemente. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, todavía es temprano, dale. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Esa vez es terco cuando opina.